e invitamos al doctor Jorge Luis Candela Herrera a presentar su exposición COVID en pediatría. El doctor Luis Candela es pediatra, subespecialista en infectología pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña, miembro del equipo de respuesta a la pandemia por virus SARS-CoV-2 del Instituto Nacional de Salud de Breña. Doctor Luis Candela tiene 25 minutos para desarrollar su tema. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación al comité organizador. Y bueno, el tema COVID en niños es muy amplio, así que básicamente lo vamos a enfocar en el manejo ambulatorio y hospitalario del caso del niño con COVID no crítico, o sea, aquel paciente con COVID que no requiere cuidados intensivos. En primer lugar, recordar que estamos frente a una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Es la propagación de un agente infeccioso emergente causando una enfermedad a la cual toda la población es susceptible. En el siglo XX, la mayor amenaza mundial era un desastre nuclear. Y en el siglo XXI ha sido una pandemia por un virus respiratorio que ya los investigadores, epidemiólogos, microbiólogos, virólogos, ya predecían el riesgo de pandemia. El COVID-19 es la enfermedad respiratoria causada por este nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, que es un virus RNA y que tiene, como todo virus RNA, tiene la característica de tener una facilidad para presentar mutaciones. Conforme se va replicando en diferentes individuos, pueden aparecer mutaciones. Cuando estas mutaciones le dan una ventaja al virus, ya sea que lo hace más contagioso o lo hace que evada con mayor facilidad el sistema inmune, ya estamos hablando de variantes. Estos coronavirus que han aparecido, hablando del SARS-CoV-1, el MERS y el SARS-CoV-2, han estado relacionados a virus de murciélago. ¿Cuál es el receptor del ingreso al organismo? Es la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Y por dónde ingresa? Por la vía respiratoria y por la vía digestiva. Si bien es cierto, hay otros órganos que tienen también este receptor, y por esto que puede producir una enfermedad multisistémica, la puerta de entrada básicamente es la vía respiratoria principalmente, y si bien es cierto se ha documentado, la vía digestiva desde el punto de vista epidemiológico no es tan importante. ¿Qué es importante recalcar en relación a los coronavirus? Que no produce inmunidad prolongada, ¿ok? Estos virus derivados del murciélago han pasado por otro animal, un mamífero, para lograr adaptarse y volverse infectante en el hombre. En el caso del SARS, ¿no?, fue la civeta. En el caso del MERS fueron los camellos, y en el caso del SARS-CoV-2 se atribuye al pangolín, ¿no?, que es un mamífero conocido en la China, exótico y usado en cierta gastronomía. ¿Qué es importante recalcar? Que ya se ha detectado al menos 10 virus con potencial pandémico. O sea, ya tuvimos la amenaza del SARS, tuvimos la amenaza del MERS y la realidad de la pandemia del SARS-CoV-2. Y en el año 2009 tuvimos la pandemia de influenza H1N1. Por lo tanto, ya debemos estar preparados para una próxima pandemia o riesgo de pandemia que se estima que se debe presentar dentro de estos 10 años. Como ustedes recordarán, los primeros casos fueron reportados en un mercado de Wuhan, en la provincia de Hubei, en la China. Rápidamente se produjo la transmisión comunitaria, la transmisión en la China y la transmisión a otros continentes. Y el 11 de marzo se declaró la pandemia. ¿Cuál fue la información inicial que teníamos en relación a esta pandemia? Que la mortalidad en niños era menor del 0.2% y que la población de mayor riesgo se incrementaba a partir de los 60 años, siendo mayor por encima de los 80 años. ¿Cuáles son los datos que tenemos al 3 de abril del 2021? Como todos saben, estamos en la segunda ola. Esta segunda ola es más sostenida que la primera y tiene una característica, que la tasa de transmisibilidad de las variantes que han ingresado a nuestro país, como la variante brasilera y en menor proporción la variante inglesa, son más contagiosas.
Y esto ha llevado a que actualmente la tasa de transmisión intrafamiliar sea alta. En la primera ola, la tasa de transmisión intrafamiliar se estimaba que era de un 10 a 40%. En la actualidad se estima que es de un 40 a 80%. Es por eso que vemos familias enteras que se infectan. En la primera ola, los niños y adolescentes estaban confinados. En esta segunda ola, los adolescentes ya no están confinados. Si bien es cierto, están siguiendo la educación virtual, ya no permanecen en sus casas. Y es por eso que estamos viendo un mayor número de infectados adolescentes y niños. Esta es la estadística para el 3 de abril de la sala situacional de COVID-19, ¿no? Y ustedes pueden ver que la tasa de ataque en niños es menor que la tasa de ataque en adultos. Y los niños representan el 3% y los adolescentes el 3%. En total, edad pediátrica representaría el 6% de los pacientes en los cuales hizo el diagnóstico por una prueba positiva, ya sea una prueba antigénica, una prueba de PCR o una prueba rápida, que ya no se está utilizando. Y cuando hablamos de la letalidad, miren, ve, la letalidad en la primera ola en menores de 11 años, 0.37%. Y en esta segunda ola, 0.80%. En el primer trimestre de este año, relacionado con la segunda ola, proporcionalmente el número de niños infectados y el número de adolescentes infectados y adolescentes fallecidos, proporcionalmente en este primer trimestre, es casi la mitad de todo el año anterior. Por lo tanto, en esta segunda ola, la afectación en niños y adolescentes es mucho más frecuente, el impacto es mayor. En la primera ola, el impacto fue principalmente indirecto, porque se retrasaron los programas de vacunación, se cerraron los colegios, las universidades, ¿no? En cambio, en esta segunda ola, el impacto es más directo. Ahora, ¿por qué el COVID-19 en niños es menos grave que en adultos? Se estima porque el niño tiene menos comorbilidades, porque en el caso del niño, el SARS-CoV-2 tendría que competir con otros virus respiratorios a nivel de la mucosa, porque en niños la respuesta innata antiviral es más activa, pero lo que todos están de acuerdo, y ya está demostrado, es que los niños tienen una menor expresión de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y esto haría que el cerrojo por el cual entra el virus con su antígeno spike es menos frecuente. Y esto llevaría a que la infección sea menos frecuente y menos severa en niños. Pero en niños hay una mayor probabilidad de formas asintomáticas y contagiantes. En niños también se ha observado similar que en adultos, ¿no? Que el 80% son formas asintomáticas o leves, el 15% pueden ser formas moderadas que ameriten hospitalización con o sin hipoxemia, y un 5% van a requerir unidad de cuidados intensivos, ya sea por insuficiencia respiratoria, por shock o difusión multiorgánica. Que es importante recordar que de este 5% que requiere cuidados intensivos, la mortalidad es cercana al 50%. En esta segunda ola, ¿qué es lo que hemos observado diferente en la primera ola? En la primera ola, 20% de los pacientes hospitalizados en el servicio diferenciado del Instituto de Salud del Niño de Breña tenían una condición directamente relacionada con el SARS-CoV-2. O sea, o tenían neumonía por COVID-19 o tenían el síndrome inflamatorio multisistémico. Y el 80% eran pacientes con otras morbilidades que se hospitalizaban en el servicio diferenciado por tener una prueba rápida positiva o una prueba molecular positiva, pero eran asintomáticos respiratorios y no cumplían criterios de síndrome inflamatorio multisistémico. Sin embargo, en esta segunda ola, lo que vemos es un mayor número de niños que se están hospitalizando por neumonía, por COVID-19, y en este último mes hemos visto un incremento de niños que se están hospitalizando por el síndrome inflamatorio multisistémico. Estas son las fases conocidas de la infección por el virus SARS-CoV-2. La primera es la fase viral, que es indistinguible de otras neumonías virales, ¿no? Pero luego pasa a una fase hiperinflamatoria, que es típica del adulto, que está asociada a falla
un síndrome inflamatorio multisistémico que puede llevar a la muerte. En la mayoría de los niños, lo que nosotros vemos es un cuadro indistinguible de una neumonía viral. O sea, el paciente se admite entre el tercer a quinto día por respiración rápida, con o sin hipoxemia, con o sin infiltrado pulmonar, empeora hasta el séptimo día y después del séptimo día, poco a poco comienza a mejorar. No llega a entrar a esta etapa hiperinflamatoria. ¿En quiénes estamos viendo que están entrando a una etapa hiperinflamatoria comparable a los adultos, a los adolescentes mayores de 10 años de edad? ¿Y cuál es el factor de riesgo que hemos observado con mayor frecuencia asociado a formas severas? Obesidad y asma no controlada, siendo más frecuente obesidad. Entonces, ¿qué es importante recalcar? Que el cuadro clínico del COVID-19 en niños es indistinguible del de otras infecciones respiratorias virales a las cuales estamos acostumbrados de ver. Puede variar de síntomas que simulan un catarro nasal, un resfrío, a un síndrome gripal o a un cuadro de distrés respiratorio severo o un cuadro que simula una sepsis o a un shock. ¿Ok? Todo niño que cumpla criterios de mala evolución, porque tiene factores de riesgo, porque tiene comorbilidades o porque tiene criterios de severidad, debe ser hospitalizado y se le debe tomar la prueba diagnóstica, ¿ok? La prueba molecular, el PCR a tiempo real. La prueba antigénica solamente está indicada en el sintomático respiratorio, ¿ok? No se recomienda la prueba de detección de antígeno en el asintomático respiratorio porque la sensibilidad es baja. Y es importante recordar que la sensibilidad de una prueba molecular en el paciente sintomático respiratorio es del 60%. Significa que una prueba molecular negativa no me descarta el diagnóstico si el paciente tiene un cuadro compatible y si tiene antecedente de contacto con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días. ¿Qué es muy importante en la evaluación, ¿no? Para el ingreso hospitalario, ¿no? No se han descrito realmente diferencias saltantes clínicas o laboratoriales o radiológicas para diferenciar de otras infecciones virales. Los casos leves y factores de riesgo se manejan en casa. Para derivar a casa hay que evaluar las condiciones familiares que garanticen una observación en casa y un seguimiento ya sea telefónico o ya sea por telemedicina o presencial del niño en caso empeore. Las indicaciones deben ser dadas por escrito en forma clara y mencionar cuáles son los signos de alarma que deben llevar a los padres a alertarlos y buscar una consulta presencial en un servicio de emergencia. Si el niño requiere hospitalización y es un niño menor de 5 años, idealmente debería estar acompañado de un padre de familia. Siempre la misma persona y que no puede estar entrando o saliendo del ambiente hospitalario por el riesgo de introducir el virus al hospital. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de severidad como en adultos? Enfermedades pulmonares, cardíacas, renales crónicas. Pero lo que yo quiero resaltar es obesidad en el adolescente y asma no controlada. ¿Ok? ¿Qué preguntas nosotros debemos hacer cuando estamos en el primer nivel de atención? Para los colegas médicos generales, los que van a hacer el serum. La primera pregunta, ¿tiene criterios clínicos compatibles con COVID-19? O sea, ¿tiene síntomas respiratorios? La segunda pregunta, ¿ha estado en contacto con un caso probable o confirmado de COVID-19 en las últimas 2 semanas? ¿O hay casos reportados de COVID-19 en la comunidad en la cual se desenvuelve el niño? 3, ¿tiene factores de riesgo de severidad, ya sea que sea un recién nacido, sea un menor de 1 año de edad, sea un paciente con comorbilidades, sea un niño obeso o con un asma no controlada? Y 4, si tiene signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma que hemos observado con más frecuencia? Respiración rápida, disnea, dolor torácico, dolor abdominal persistente, fiebre persistente. Esos son los que con más frecuencia hemos observado. Y esta es una tablita que es muy útil para los colegas médicos generales, ¿no? El cuadro clínico lo vamos a dividir en un cuadro leve, que no cursa con hipoxemia, no cursa con dificultad respiratoria. En estos casos
no está indicado una radiografía de tórax y el manejo es domiciliario, básicamente tratamiento de soporte. Reposo, líquidos, control de la temperatura con paracetamol y observar signos de alarma. Y es muy importante medir la saturación de oxígeno con un saturómetro de pulso cada 6 horas. Los casos moderados son aquellos pacientes que tienen taquimia, respiración rápida o dificultad respiratoria, que puede cursar con una radiografía de tórax normal o con un infiltrado pulmonar. Estos pacientes deben ser hospitalizados. El tratamiento básicamente de soporte, igual, reposo, líquidos, control de la saturación de oxígeno, control de la temperatura, hidratación y observar signos de alarma. En todo paciente que requiere hospitalización se debe tomar una radiografía de tórax. ¿Cuáles son los hallazgos que nos apoyan la posibilidad de neumonía por COVID-19? La presencia de infiltrados. El infiltrado puede ser intersticial bilateral, puede ser alveolar bilateral, puede tener el aspecto de vidrio delutrado, puede tener un infiltrado unilateral multilobular, pero también puede tener un infiltrado focal que semeja una neumonía bacteriana. En niños, en la mayoría de los casos, no es necesario la tomografía. Con radiografía o con una ecografía pulmonar podemos manejar, llegar al diagnóstico y el control en la mayoría de los casos. En los casos con hipoxemia se debe valorar el uso de antiviral como el Remdesivir, pero como ustedes saben, no está disponible en nuestros hospitales públicos y todavía no hay estudios que avalen su uso en niños. Los casos graves, ya sea porque tienen saturación de oxígeno menor del 92%, que no se compensa con oxígeno por cánula binasal, los niños con distrés respiratorio severo, los niños que lucen tóxicos, los niños en shock o los niños con manifestaciones de falla orgánica múltiple, deben ser hospitalizados y deben ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Y en estos pacientes, ¿no? Todo paciente moderado o grave que curse con hipoxemia se debe valorar el uso de corticoides, que se ha demostrado que disminuye la mortalidad y la evolución de formas moderadas a formas severas, y en los casos de formas severas disminuye la mortalidad. ¿Qué es importante en el manejo ambulatorio? Como hemos mencionado, el manejo del dolor y la fiebre. Preferimos usar paracetamol porque es más seguro en niños. La hidratación, la alimentación a tolerancia, seguir el manejo de las comorbilidades. Si el niño es un niño asmático, seguir con sus medicamentos controladores de asma. En los niños que reciben inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, no es necesario suspender el medicamento. Los niños que están en terapia inmunosupresora deben consultar con su médico tratante para valorar los riesgos y beneficios de la terapia inmunosupresora, o si es necesario disminuir la dosis o suspenderla. En niños de manejo ambulatorio no indicamos antibióticos profilácticos y no indicamos ivermectina ni hidroxicloroquina porque no han mostrado mayor utilidad. Es muy importante el seguimiento telefónico o por teleconsulta, observar los signos de alarma, y es muy importante mantener el aislamiento domiciliario. ¿Cuáles son las indicaciones de hospitalización que nosotros sugerimos? Todo niño sospechoso de COVID-19 menor de 1 mes que curse con fiebre, lactantes menores de 3 meses o hasta 1 año con signo de neumonía, así sea un cuadro leve, pacientes con factores de riesgo de mala evolución, ya hemos hablado, pacientes con comorbilidades, pacientes que tienen una saturación de oxígeno menor o igual al 92% al aire ambiental o tienen respiración rápida, niños que tienen el diagnóstico de neumonía de aspecto viral, sobre todo si cursan con linfopenia, presencia de mal estado general, intolerancia oral, si la madre nos refiere a un episodio compatible con apnea, o si hay criterio de sospecha de síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Cuál es la piedra angular del tratamiento del niño hospitalizado? En primer lugar, el soporte respiratorio. Si el niño tiene una saturación de oxígeno menor o igual al 92%, debemos administrarle oxígeno por cánula binasal a un flujo de 1 a 2 litros por minuto. Si con ese flujo no logramos compensar la saturación por encima del 92%, podemos subir hasta 4 litros por minuto.
Pero si con 4 litros por minuto de oxígeno por cánula binasal no logramos mantener la saturación por encima del 92%, usamos más oxígeno por máscara de reservorio, comenzando a 8 litros por minuto, pero este paciente ya tiene que ser conocido por cuidados intensivos o debe ya de ser derivado a un hospital que cuente con unidad de cuidados intensivos pediátricos. Es muy importante el soporte de líquidos y electrolitos, usar soluciones isotónicas. Generalmente usamos soluciones cristaloides al uno normal. Debemos evitar la sobrecarga de volumen para no llevarlo a un edema agudo de pulmón. Y en los casos de neumonía con hipoxemia, tomamos hemocultivo, ¿no? Y si hay marcadores inflamatorios alterados como proteína C reactiva elevada, leucocitosis, neutrofilia, después de tomar hemocultivos, iniciamos terapia antibiótica hasta los resultados de los cultivos. Usualmente usamos ceftriaxona a 80 a 100 miligramos por kilo cada 24 horas. Y es muy importante hacer un monitoreo laboratorial. ¿Qué pruebas debemos pedirle mínimas al paciente que ingresa con el diagnóstico de neumonía por COVID? Un hemograma completo, una proteína C reactiva, una velocidad de sedimentación. Debemos pedirle un dímero D, una ferritina, una lactato deshidrogenasa. Y el nivel de interleuquina 6 no lo pedimos en nuestro instituto y creo que para niños no nos ayuda para la decisión del manejo. Que es muy importante el control de la saturación de oxígeno y el control de la presión arterial para detectar si es que el paciente va a pasar a la etapa hiperinflamatoria que es característica de los adultos. ¿Cuáles son las indicaciones para referir a una unidad de cuidados intensivos? Un síndrome de dificultad respiratoria grave a pesar de la optimización del tratamiento. No logramos mantener la saturación de oxígeno por encima del 92% a pesar de administrar oxígeno por cánula binasal a 4 litros por minuto. Ya les he mencionado que lo pasamos a oxígeno por máscara de reservorio a 8 litros por minuto, pudiendo llegar hasta 14 litros por minuto, pero ya ese paciente tiene que ser transferido a una unidad de cuidados intensivos para ver si requiere soporte ventilatorio no invasivo y en el caso que no se compense, soporte ventilatorio invasivo. Si el niño tiene aspecto séptico, está en shock, tiene manifestaciones de falla orgánica múltiple o tiene alteración del estado de conciencia o falla renal, debe ser transferido a una unidad de cuidados intensivos. No recomendamos el uso de ivermectina ni de hidroxicloroquina, porque en nuestra experiencia no ha demostrado mayor utilidad, lo cual concuerda con las distintas publicaciones en las cuales no han encontrado una evidencia científica de alto nivel que muestre un beneficio ni para la prevención ni para el tratamiento del uso de ivermectina o de hidroxicloroquina. Y evitar el riesgo de administrar formulaciones de uso veterinario, porque aumenta el riesgo de toxicidad. En relación al tratamiento antiviral, si estuviera disponible el Remdesivir, sería de utilidad solamente en las formas moderadas con hipoxemia, pero en los primeros 7 días de enfermedad, o sea, en la etapa en la cual hay replicación viral. Porque si el paciente entra a la etapa hiperinflamatoria, que es a partir del 10º día, ya la replicación viral es mínima, por lo tanto el impacto del antiviral es menor. Entonces, si se va a usar un antiviral, se tendría que usar dentro de los primeros 5 a 7 días de la enfermedad en la etapa de replicación viral. En nuestra experiencia no hemos usado Remdesivir y la mayoría de los pacientes no lo han necesitado. ¿Ok? En relación a los corticoides, esta sí es una intervención que además del aporte de oxígeno y de la hidratación y la monitorización de la saturación de oxígeno y de la presión arterial, ha mostrado tener un impacto en reducir la severidad y la mortalidad. El uso de dexametasona. Esto fue estudios realizados en adultos y que se han extrapolado en niños. Recomendamos el uso de dexametasona a 0.15 miligramos por kilo día por vía endovenosa por 5 a 10 días. La dosis máxima es 6 miligramos al día. ¿Ok? Entonces, si tienen un niño con diagnóstico de neumonía por COVID-19 con hipoxemia, recomendamos asociar dexametasona 0.15 miligramos por kilo día
dosis máxima 6 miligramos al día, por un periodo de 5 a 10 días, dependiendo la severidad. ¿Qué otra indicación tienen los corticoides en niños con COVID, en niños con shock refractario o en los niños con síndrome inflamatorio multisistémico? En esos casos usamos metilprednisolona 1 a 2 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis por 3 a 5 días, y luego vamos disminuyendo la dosis hasta los 14 a 21. ¿Qué niños requieren anticoagulación profiláctica? Aquellos niños que tienen factores de riesgo de fenómenos tromboembólicos, ya sea por una historia personal o familiar, aquellos niños con disfunción ventricular izquierda severa, sobre todo en niños con síndrome inflamatorio multisistémico, o aquellos niños graves que van a requerir ventilación asistida, o niños obesos con cuadros severos. La dosis de profilaxis es 0.5 miligramos por kilo dosis subcutánea cada 12 horas, o 1 miligramo por kilo dosis por vía subcutánea cada 24 horas. ¿Cuáles son los criterios de alta hospitalaria en el paciente que no ha sido admitido a UCI? Que esté febril por lo menos 48 horas sin uso de antipiréticos, que no requiera oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno mayor del 92% por lo menos 48 horas. En la mayoría de los casos no es necesario hacer una radiografía de control, pero si hay alguna duda, una radiografía de control. En la mayoría de los casos no es necesario pedir reactantes de fase aguda de control si es que la evolución clínica es favorable, que el niño tenga una buena tolerancia oral, que haya posibilidad de un seguimiento a distancia o ambulatorio en caso sea necesario, y que no hayan barreras para la atención y el seguimiento domiciliario. Entonces, quiero recalcar que la principal medida para el manejo del paciente hospitalario es el manejo de la fiebre, la hidratación y el soporte con suplemento de oxígeno en los pacientes con saturación menor del 93%. No recomendamos el uso de hidroxicloroquina, de ivermectina. No recomendamos el uso rutinario de antibióticos en los casos leves que no requieren hospitalización y que no tienen criterio de neumonía. No tenemos experiencia con el uso de Remdesivir como antiviral y en la mayoría de los casos no es necesario. El uso de corticoides está indicado en pacientes con neumonía con hipoxemia y en pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico, y no tenemos experiencia con tocilizumab, que es un inhibidor de interleuquina 6, ¿no? Y en la mayoría de los casos en niños no ha sido necesario. Este es el primer caso que tuvimos, que fue un niño de 1 año de edad transferido de San Juan de Miraflores, que negaba comorbilidades, negaba antecedentes de contacto con COVID-19, ingresa con 3 días de enfermedad, de fiebre, y al tercer día síndrome de dificultad respiratoria progresiva con hipoxemia, y ustedes pueden ver, tiene infiltrados intersticiales bilaterales. El hemograma sin mayor alteración, ¿no? Y la prueba rápida fue no reactiva. Estos son el primer caso del año pasado, pero la prueba molecular hizo el diagnóstico, porque ustedes saben que la prueba molecular es positiva desde 2 días antes que aparezcan los síntomas hasta los 5 a 7 días de haber aparecido los síntomas, y luego comienza a disminuir su sensibilidad. En cambio, la prueba rápida de detección de anticuerpos usualmente se hace positivo después del 10º día de enfermedad. Por eso que en este caso la prueba molecular era positiva y la prueba rápida era negativa. Y este es un segundo caso que nos llegó, que era un niño con inmunodeficiencia humoral y acondroplasia, o sea, tenía factores de riesgo. También negaba contactos con COVID-19 en el domicilio. Vino con un tiempo de enfermedad corta, fiebre, tos y dificultad respiratoria, con una hipoxemia menor del 92%, y ustedes pueden ver un infiltrado, sí, alveolo intersticial bilateral, ¿no? Y en este paciente, como ustedes pueden ver, tenía la DHL elevada, el dímero D elevado, y también por el tiempo corto de enfermedad, la prueba rápida de tamizaje fue negativa, pero la prueba molecular que se le tomó al ingreso fue positiva. Todos estos casos tuvieron una evolución favorable con terapia de soporte. A mediados de abril, en el sur de Inglaterra, comenzó a describirse un síndrome similar a la enfermedad de Kawasaki o similar al síndrome de shock tóxico estafilocócico, temporalmente relacionado a la pandemia del COVID-19.
se observó que se presentó 2 a 4 semanas después del pico de casos en la comunidad de COVID-19. Y luego se comenzó a reportar en otros países de Europa, en España, en Francia, en Italia, donde fue el epicentro de la pandemia, y posteriormente en Estados Unidos, en Nueva York, que fue el epicentro del inicio de la pandemia en Estados Unidos, luego en Centroamérica y luego en nuestro país. Este síndrome, ¿qué características tenía? Eran pacientes con fiebre más de 3 días, manifestaciones mucocutáneas, cursaban con hipotensión, shock, disfunción miocárdica, sobre todo del ventrículo izquierdo, trastorno de la coagulación y manifestaciones gastrointestinales frecuentes. En nuestra experiencia, ¿cuáles son las manifestaciones que con más frecuencia nos llevan al diagnóstico? El rash o la conjuntivitis no purulenta bilateral y las manifestaciones mucocutáneas, como rash, labio fisurado, lengua fresa o edema de manos o pies. Y la segunda es manifestaciones gastrointestinales, como vómitos persistentes, dolor abdominal persistente o diarrea persistente. Estos casos son más fáciles de reconocer. Sin embargo, aquellos casos que no tienen estos dos criterios, sino que debutan con hipotensión o trastorno cardíaco que se confunde con una miocarditis o trastorno de la coagulación, son los que son más difíciles de diagnosticar y son los cuales están asociados a una mayor mortalidad. Para hacer el diagnóstico de este síndrome inflamatorio multisistémico, estos son los criterios propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Fiebre de 3 o más días con 2 de los 5 criterios propuestos, más evidencia de inflamación por reactantes de fase aguda positivas, ya sea proteína C reactiva, velocidad de sedimentación o procalcitonina si está disponible. Descartar otras condiciones que simulen el síndrome inflamatorio multisistémico, como enfermedad de Kawasaki completa o incompleta, o el síndrome de shock tóxico, estafilocócico, estreptocócico, o la sepsis sin foco aparente, o la miocarditis causada por otros virus, más evidencia de infección por COVID-19, ya sea por prueba molecular, por prueba rápida o por antecedente de contacto en las últimas 2 semanas con un caso sospechoso probable de COVID-19. En la práctica, ¿en quiénes debemos sospechar este síndrome inflamatorio multisistémico? En todo niño con fiebre de más de 3 días, que acude a emergencia por sepsis sin foco evidente, shock sin causa aparente, en lactante febril sin foco evidente, en pacientes que cumplen criterio de miocarditis viral, en pacientes con sospecha de enfermedad de Kawasaki completa e incompleta, o pacientes febriles con síntomas gastrointestinales persistentes, como vómito, dolor abdominal o diarrea. Y un porcentaje se confunde con apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque ingresan por fiebre, dolor abdominal intenso, persistente, localizado en fosa ilíaca derecha, le toman un hemograma, tienen leucocitosis, tienen neutrofilia, por lo tanto son catalogados como apendicitis aguda, son operados y a las 48 horas le aparece el rash, la conjuntivitis y se chocan. Y lo que era un síndrome inflamatorio multisistémico, que es muy importante el antecedente de contacto con un caso probable o sospechoso de COVID-19. Este es el primer reporte de casos que hicimos en el servicio diferenciado. Fueron los 8 primeros casos. El primer caso fue diagnosticado el 25 de mayo. Esta fue una publicación entre la revista de Salud Pública y Medicina Experimental del INS. Esta es la segunda publicación de América Latina. La primera fue una paraguaya, pero esta fue la primera que se presentó a publicar. Lo que pasa es que el INS se demoró en publicar. ¿Ok? Este fue el primer caso que tuvimos, un niño de 6 años procedente de Lima, sin comorbilidades, con antecedente domiciliario de COVID-19. Ingresó por fiebre, malestar general, vómito, dolor abdominal y exantema, sin síntomas respiratorios. El diagnóstico de ingreso fue como un Kawasaki incompleto. Nos llamaron de emergencia para opinión y ya con las publicaciones que nosotros habíamos conocido, planteamos el diagnóstico de síndrome inflamatorio multisistémico y el paciente cumplía los criterios, ¿no? Tenía reactante de fase aguda positiva, PCR positivo, ferritina elevada, dímero D elevado, ¿no? Y se confirmó que tenía una prueba rápida reactiva con prueba molecular negativa, porque esto se considera una manifestación postinfecciosa. ¿En qué consiste el manejo? Inmunoglobulina endovenosa, 2 gramos por kilo, pasado en 10 a 12 horas.
y en los casos severos asociados a shock o disfunción ventricular severa o que requieren cuidados intensivos, asociamos corticoides. Iniciamos metilprednisolona 1 a 2 miligramos por kilo de endovenoso en 2 dosis, o si el paciente está en shock, iniciamos concomitantemente un pulso de metilprednisolona a 10 miligramos por kilo y podemos repetirlo hasta en 3 veces dependiendo la condición y evolución del paciente. Pero estos son pacientes ya para manejo en cuidados intensivos. Estos son los casos que estuvimos hasta el mes de septiembre. ¿Qué es lo que le quiero recalcar? Que los niños menores de 5 años la presentación es similar al Kawasaki. Conforme el niño pasa a los 5 años, la presentación más característica son las manifestaciones digestivas, ¿no? Las manifestaciones digestivas como dolor abdominal, la trombocitopenia, la hipoxemia y la probabilidad de chocarse. La mayoría de los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico que se chocaron fueron niños mayores de 5 años de edad y que no cumplían criterios de Kawasaki completo o incompleto. Y estos son los niños más difíciles de diagnosticar porque se confunden con infecciones gastrointestinales, se confunden con sepsis sin foco aparente, se confunden con shock tóxico o con otras condiciones. ¿Por qué? Porque no tienen el compromiso mucocutáneo de Kawasaki y no tienen las manifestaciones gastrointestinales que son frecuentes. Yo creo que en esta pandemia todos debemos ser parte del reto de la respuesta a esta pandemia COVID-19. Este es el equipo de respuesta a la pandemia COVID-19 del Instituto de Salud San Niño de Breña. Es un equipo multidisciplinario compuesto por médicos infectólogos, médicos pediatras muy competentes, jóvenes que apostaron a enfrentar esta pandemia, el personal de enfermería, el personal técnico de enfermería. Esta pandemia está cambiando nuestras vidas y también debe cambiar nuestro servicio de salud y debe prepararnos para el próximo riesgo de pandemia. Y todos debemos ser parte de la respuesta al reto de esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Luis Candela, por su excelente presentación con indicaciones y recomendaciones prácticas.